Revista La Internacional número 36, noviembre de 2024, sección de acontecimientos. Tras el éxito del 9º Encuentro Internacional de Jóvenes Revolucionarios, adelante hacia el 13er encuentro, por Camilla Dou. Hace 2 meses, en un momento en que la marcha hacia la guerra generalizada se acelera y los frentes del conflicto imperialista se extienden, 90 jóvenes de 11 países se reunieron para declarar «Abajo la guerra, abajo la explotación». El 9º Encuentro Internacional de Jóvenes Revolucionarios, organizado por la sección francesa de la Quer Internacional, tuvo lugar en Francia del 28 al 30 de agosto de 2024. Estuvieron presentes delegaciones de Palestina, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, México, Canadá, Azania, Sudáfrica, Italia, Estado Español, Portugal y Francia. Las autoridades francesas les denegaron los visados, por lo que no pudieron asistir a jóvenes Argelia, Marruecos, Pakistán y Zimbabue. En 2023 hubo una primera reunión con 70 jóvenes de 9 países. Desde entonces el número de participantes ha aumentado y también el número de países representados. México y Canadá no estuvieron presentes en 2023. La composición de las delegaciones también ha cambiado. En 2023 había un joven ruso y un joven ucraniano. Desde el año pasado, cuando participamos en la primera reunión de este tipo, nuestro grupo ha progresado mucho, reflejando creciente y riqueza en nuestros respectivos países. Y estamos marcados por la propaganda nacionalista en cada uno de nuestros países, y ambos lados de la frontera, y estamos juntos aquí. El joven ruso se unió a la reunión. La delegación estadounidense también se amplió, con una joven militante que es delegada sindical en un restaurante de Nueva York y 2 miembros del Partido del Progreso del pueblo de Ushima. El encuentro internacional sobre la guerra. ¿Por qué la guerra? ¿Contra la guerra? ¿Hay otra solución que no sea la revolución para acabar con ella? Este cambio es especialmente importante. El encuentro de Jovenara Internacional en su composición y de fuerza internacionalista en su lucha. Todos los jóvenes reunidos se enfrentan a la guerra o a la marcha hacia la guerra en sus respectivos países. En ucraniano, árabe, español, inglés, italiano y francés, los jóvenes militantes expusieron sus puntos de vista. Y fue en ruso que uno de ellos dijo: «Nos entendemos porque todos hablamos la lengua del comunismo. Gaza, Ucrania, es una misma guerra. La guerra para preservar a toda costa los intereses capitalistas». Palabras de la delegación palestina. 4 jóvenes expresaron en la reunión. Algunos de nosotros vivimos en los territorios ocupados, otros crecimos en un campo de refugiados. Somos un poco como la propia nación palestina. Relataron el genocidio en curso de su pueblo. Proceden campos de refugiados palestinos de Piqueo. Y los que se benefician son los traficantes de armas y quienes se las suministran. Él contó la historia de su familia, expulsada en 1948 y viviendo en un campo desde entonces. Lo más importante hoy es la libertad, la dignidad, la justicia y la igualdad de derechos, el derecho a existir. Esto significa el derecho de todos los palestinos a regresar a su tierra. La represión sionista está en todas partes, en detenciones arbitrarias, sin juez, sin juicio, expulsiones de la universidad, multas. Cientos de personas están encarceladas por publicaciones en las redes sociales. Un compañero fue apaleado porque habló en la universidad en homenaje a las víctimas de la Nakba. Un estudio sobre los presos demostró que proceden de las familias palestinas más pobres. Oímos a la gente decirnos cómo debemos vivir y luchar. Exigimos el derecho a elegir nuestro propio camino hacia la libertad. La mejor forma de solidaridad internacional es impedir el suministro de armas que están matando a nuestro pueblo. Ese es el objetivo inmediato, pero más allá de ello, necesitamos un proyecto democrático duradero. Jóvenes rusos y ucranianos. La cuestión del suministro de armas por parte de las potencias imperialistas también es relevante para la guerra en Ucrania. Cuando oís es derramando la sangre de jóvenes ucranianos por la libertad, decídleslo a nosotros, jóvenes ucranianos, les decimos, y esto no es una guerra por la libertad, sino una guerra para servir a gobiernos que codician el mercado de su vecino. En el debate ucraniano mostrando un video. En él se ve a matones marchando por las calles, cogiendo por la fuerza a jóvenes y metiéndolos en minibuses que los llevan a centros de matriculación,
Esto no es libertad ni soberanía. Rusos y ucranianos hablaron también del impacto de los acontecimientos de agosto en Europa del Este. Después de la invasión de Ucrania por Putin, la invasión de Rusia por Zelensky con armas de la OTAN. Denunciaba en ruso. Es la misma guerra contra los pueblos contra la que luchan codo a codo los jóvenes delegados rusos y ucranianos que han unido sus fuerzas para combatir a sus gobiernos belicistas a ambos lados de la frontera. Подойс Буралск los Javns de Ucrania, como kedr vez más los trabajadores, no quieren la guerra, y servidla, higren la severar en todos los países, frente a la propaganda de los medios de comunicación. Y esta no es nuestra guerra. Y grupos de izquierda de algunos países que creen que Putin sería una malminer, una resistencia a la OTAN, dignos que nosotros, los Javns de Rusia, también luchamos contra Putin. Las ideas patrióticas están en plena retirada. No porque han descubierto los libros de Marx, sino sobre todo porque muchos entienden que los que se aprovechan de la guerra son los oligarcas, los capitalistas, los mafiosos. La guerra imperialista, producto de la descomposición del sistema capitalista, Raúl de México explica. La guerra también significa las armas del narcotráfico. ¿Saben de dónde vienen? De Estados Unidos. México se enfrenta a las guerras territoriales que libran los cárteles, que también son capitalistas. Esta violencia corroe la sociedad. En mi país, la economía de armamento toma esta forma. Las armas nos apuntan a la cabeza, Dice un activista negro estadounidense que piensa luchar contra los crímenes racistas. by any means necessary, por todos los medios, como dijo Malcolm X. ¿Cómo detener la guerra? Todos los jóvenes coincidieron en que solo puede lograrse mediante la lucha internacionalista que no conoce fronteras y mediante el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y los medios para liberarse. Una estudiante francesa expresó: no confiaré en los gobiernos que hacen la guerra ni en los que los apoyan, los mismos que hacen la guerra a nuestros empleos y nuestros estudios, la responsabilidad de los dirigentes de izquierda que apoyan la financiación de la guerra, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Capitalismo guerra van de mano, haue acabar con los eplit un ucraniano. Un joven militante de la Iguar Internacional retomó el debate sobre la naturaleza imperialista de la guerra, porque para detener la guerra hay que atacar sus raíces. En el sistema capitalista, las guerras no son accidentes de la historia, al contrario, están en el corazón mismo de las leyes del capital. En 1916, cuando la Primera Guerra Mundial asolaba las poblaciones, Lenin escribió El imperialismo, fase suprema del capitalismo. En él mostraba que, si bien el capitalismo pudo ser un sistema que al principio de su historia permitió el desarrollo de la riqueza y el progreso técnico, cambió a finales del siglo XIX. Para garantizar sus beneficios capitalistas, a la cabeza de los grandes trusts y monopolios, extendieron sus mercados a escala mundial mediante el saqueo y la colonización. Pero cuando todos los mercados fueron conquistados, se produjo una lucha a muerte entre ellos para determinar quién se queda con esos codiciados mercados. Esto es el imperialismo. Los capitalistas se hacen la guerra entre ellos para determinar quién será el amo del mercado. Este es el origen de mundiales pasadas y presentes. Los revolucionarios rusos pusieron fin a la guerra, tomando el poder y derribando el capitalismo. Este es el camino que hay que seguir. Los participantes, unos es cierto, no es enemigos de los otros. Esto se afirmó y reafirmó en varias ocasiones, cuando camaradas de Rusia y Ucrania tomaron juntos la palabra para denunciar la guerra en sus países, o cuando un camarada de Estados Unidos se dirigió a los camaradas de Palestina para decir: apoyamos incondicionalmente al pueblo palestino. Los jóvenes participan en la lucha de clase de los trabajadores. La lucha contra la guerra es la lucha contra los gobiernos belicistas. Adopta sobre todo la forma de la lucha de clases, en la lucha por la más mínima reivindicación. El lugar de la está junto en la juventud no es una clase social, es una etapa de la vida, pero es en tanto que trabajadores del mañana que los jóvenes sufren la explotación. La capacidad de los jóvenes para derrocar el orden establecido depende de su unidad con los trabajadores.
Hoy cualquier reivindicación se opone a la supervivencia del capitalismo. La lucha que tenemos que librar es la lucha para derrocar el orden establecido, explicó uno de los militantes franceses para introducir el debate. Varios camaradas hablaron de las luchas en las que han participado en sus lugares de estudio o en el trabajo. Recordó la lucha contra el desalojo de estudiantes durante los Juegos Olímpicos. Los residentes becarios de las residencias universitarias fueron expulsados porque los alojamientos habían sido requisados para acoger a la policía. Nos entonces para presentar nuestras reivindicaciones. Conseguimos algunas victorias locales, como el aplazamiento de los traslados durante los exámenes. La principal lección que podemos sacar de esta lucha es que es esencial controlar nuestra propia organización, y eso permite hacer frente a la presión, incluso de las llamadas organizaciones sindicales, que quieren llevarnos a ámbitos distintos de los que quieren los estudiantes. Camarera en Nueva York, habló de la batalla para constituir sindicatos en Estados Unidos. Las leyes para que pueda existir un sindicato son complejas. En una empresa, al menos el 51% de los trabajadores tienen que querer afiliarse a un sindicato, tienen que coger una carta de adhesión, y el patrón puede organizar una votación secreta para preguntar a los trabajadores si quieren un sindicato. Entre el momento en que recogen el carné y la votación secreta, hay maniobras de la dirección para disuadir a los trabajadores de organizarse. En el restaurante donde trabajo hay un sindicato independiente. Ganamos un juicio en el que se obligó al patrón a proponer contrato en un plazo más corto. Los sindicatos no son revolucionarios en sí mismos. Están ahí para satisfacer las reivindicaciones de los trabajadores, salarios más altos. Así que tenemos que construir un partido revolucionario junto con el trabajo que estamos haciendo en los sindicatos. Los camaradas del Ujima People's Progress Party relatan las batallas locales que llevan. Hoy en Baltimore, como en otros lugares, los recursos destinados a las escuelas públicas se están invirtiendo en escuelas concertadas. Mientras tanto, escasez de profesores. Cada vez hay más cupos en las universidades, por lo que se forman menos profesores. No se invierten los recursos necesarios en el sistema educativo y al mismo tiempo hay muchos fondos para la policía. Yo milito con varias organizaciones políticas para garantizar que el dinero invertido en la policía se reinvierte en las necesidades de la población. Trabajo con Alianza Negra por la Paz. Estamos haciendo campaña contra el proyecto Cop City en Baltimore. Es un campus de entrenamiento para la policía y los bomberos de Baltimore que costaría $300 millones. También trabajo con una ONG llamada Jóvenes por el Progreso. En Maryland, el sindicato de policía ha hecho mucha propaganda para que la policía entre en las escuelas, con el pretexto de que los niños serían delincuentes. Quieren rebajar de responsabilidad penal a los 12 o 13 años. Y todo esto ocurre en un momento en que Maryland ha elegido a su primer gobernador negro, Wes Moore. Es un demócrata exmilitar que defiende a la policía. La lucha contra la doble opresión y explotación de las mujeres. Durante los 3 días que duró el encuentro, se debatieron temas que preocupan especialmente a la generación más joven. La cuestión del medio ambiente, que con razón preocupa a los jóvenes, fue objeto de un intercambio durante el cual los participantes retomaron el punto de vista marxista sobre esta cuestión y sobre la forma en que el capitalismo agota a la naturaleza y a los trabajadores. Otra cuestión planteada fue la de la doble opresión y explotación de las mujeres, que brindó la oportunidad de volver a examinar las diferencias entre el feminismo burgués y la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres. La camarada portuguesa relató: el gran banco donde trabajo se autodenomina feminista porque la directora de recursos humanos es una mujer. Se han colocado carteles contra la violencia de género, a pesar de que las mujeres pierden su sueldo y sus prestaciones si son madres. Es para empujarse a trabajar. Para las compañeras de Asani África, fue la ocasión de recordar la iniciativa tomada el 8 de marzo, Día Internacional de los Derechos de la Mujer. Nos organizamos en torno al 8 de marzo para debatir desde una perspectiva de clase. En Asani hay muchas mujeres solas con hijos, que son las más explotadas y trabajan para alimentar a sus familias. Una camarada añadió: el capitalismo se basa en una sociedad patriarcal que explota a las mujeres de 2 maneras: en el trabajo como asalariadas y en la familia con las tareas domésticas.
La lucha de las mujeres trabajadoras no está separada de la lucha general contra la explotación capitalista. Al final de la reunión, las distintas delegaciones de los 11 países presentes aprobaron un llamamiento. Más que nunca, debemos seguir estrechando los lazos entre los jóvenes de todo el mundo. Juntos constituimos el comité organizador del Encuentro Internacional de Jóvenes Revolucionarios. 15 jóvenes representantes de diferentes delegaciones se han presentado para formar parte del comité organizador del Nuevo Encuentro. El objetivo es dar un paso más en el próximo encuentro, aumentando el número de participantes y atrayendo a nuevas delegaciones de otros países. El 3 Encuentro tendrá lugar en la región parisina del 28 al 31 de agosto de 2025. Mientras tanto, todos los participantes se fueron con un objetivo: seguir organizándonos donde estamos para continuar la lucha contra nuestros propios gobiernos belicistas. Camila Du.